Ahora vamos a hablar con Gabriela Barcaglioni. Ella es periodista, comunicadora, integrante de la Red PAR y fue una de las panelistas y participó del primer Congreso de Lenguaje Inclusivo. Gabriela, ¿cómo estás? Nadia te saluda. Hola, buenos días. Bueno, muchas gracias por la comunicación, por No, estar gracias a ustedes. en contacto con, bueno, esto que intentamos hacer en Boca Sucia, hablando de lenguaje inclusivo. Y quería que me comentes un poco qué tal estuvo este primer congreso de lenguaje inclusivo que se organizó allí en La Plata. ¿Qué experiencia te llevas de este congreso? Bueno, en principio fue una buena propuesta para pensar en términos más que nada políticos la cuestión del lenguaje. Hubo diversidad de propuestas o de enfoques para tomar este tema. En el espacio que compartí con otras colegas, fue pensar el lenguaje inclusivo desde los medios de comunicación. Y eso es, digamos, mi mirada, te diría la foto, lo chiquitito de ese encuentro, pero si tomás el programa y la gente, las personas que circularon durante esos 2 días, la verdad que fue una oportunidad para pensar el lenguaje inclusivo en términos políticos, insisto con esto, no solamente escuchaba así el último tramo de lo que ustedes estaban dialogando en la mesa, no es solo cambiar una letra, Claro. sino que es más profundo el cambio. Por eso para mí lo que resume, digamos, este interés, esta necesidad, este momento es el lenguaje inclusivo como una discusión política. Me parece sumamente relevante lo que estás diciendo y concuerdo en esto de que las universidades y los medios de comunicación tienen este desafío por delante de trabajar en términos de lenguaje inclusivo por una cuestión política. No es simplemente esto que decís de cambiar la letra. Y pensando en esta mesa de la que participaste, ¿qué reflexiones se llevan respecto al trabajo con el lenguaje inclusivo en los medios de comunicación? Mira, creo que lo más importante es pensar que estamos comunicándonos, estamos intentando comunicar, estamos poniendo en común. Por lo tanto, hay algunos acuerdos que debemos establecer para poder comunicarnos. Y a través del lenguaje, escrito, oral, es una de esas posibilidades. Entonces me parece que estamos en ese proceso de tener algunos acuerdos. Y no hablo de la Real Academia Española, Claro, ¿no? Sino acuerdos entre quienes usamos el lenguaje para comunicarnos. Porque lo otro sería establecer normas, que me parece que eso es lo que estamos poniendo en discusión, ¿no? Que no nos digan cómo debe ser o cómo debería ser, sino que nosotras, nosotros mismos, nosotres, podamos establecer esas pautas, esas normas, no como algo, digamos, casi desde el iluminismo, ¿no? Desde aquellos claro. que, como que están en un nivel superior, no sabemos en cuál, yo creo que en el nivel superior del patriarcado y del colonialismo, imponen Total. un lenguaje. Me parece que en ese punto estamos. Yo, un poco lo que trataba de marcar era eso, y ustedes cuando me daban, digamos, la bienvenida, me mencionaban que yo soy parte de un espacio de comunicadoras y comunicadores que desde el 2005, cuando nos juntamos, vimos la necesidad de que el lenguaje debía incluirnos. No lo llamábamos lenguaje inclusivo, Ajá. decíamos el lenguaje no sexista. Claro. ¿Sí? Y siempre fue una preocupación. En ese momento no pensábamos en la E, sino que pensábamos en aquellas palabras que pudieran dar cuenta de la diversidad, ¿no? Tal Y cual. que esa diversidad no fuera una jerarquía. Creo que el ejemplo más claro que tuvimos como red, y me refiero a la red PAR, de periodistas de Argentina en red por una comunicación no sexista, era el tema de la violencia extrema contra las mujeres, el femicidio. Nosotras ahí decíamos, basta de decir crimen pasional. Claro. Y en ese sentido, nosotras trabajamos
tratando de utilizar la palabra como una herramienta política, para decir, no es producto de la pasión, sino que es producto del patriarcado. Y ese fue nuestro gran desafío en los inicios. Y ahora estamos también en este debate, decir cuál es la mejor forma de poder comunicarnos, porque es evidente que no estamos incluyendo a todas las personas con el femenino y el masculino, es decir, quedan por fuera aquellas personas que no se sienten dentro de este sistema binario. Claro. Entonces hay que buscar una forma de nombrar. Y en ese debate creo que estamos. Sí, y esto que decías respecto a la construcción de sujetos y la construcción de nociones a partir del lenguaje, ¿no? Hay como, vos lo sabrás mejor que yo, pero hay muchas teorías que hablan de cómo el lenguaje construye también claro. lo que estamos percibiendo y parte de nuestra realidad, ¿no? Y pienso en esto que es bien importante, que es la unión de periodistas con perspectiva de género y con reconociendo el lenguaje no sexista. Ahora en algunas instituciones han incorporado manuales, por así decirlo, esto si bien podemos discutir en las formas, pero han incorporado manuales que permiten trabajar con lenguaje inclusivo dentro de las instituciones, porque también es parte de un aprendizaje, ¿no? Claro. ¿Por qué decimos lo que decimos y cuándo lo decimos? ¿Qué otros desafíos crees vos que tenemos en la actualidad para trabajar, para reconocer la importancia de hablar y reflejar la realidad? Yo creo que tenemos que primero pensar qué necesitamos incluir para que se refleje esa diversidad sexual y de géneros que vamos asumiendo como sociedad. ¿Qué sería innecesario incluir? Porque no todo hay que incluir, y no digo personas, sino digo, para que no se sienta mal nadie que esté escuchando, sino digo, qué situaciones, qué referencias tenemos que hacer sobre la realidad, y qué inclusiones podrían poner en riesgo, esto que yo te decía al inicio, del hecho de comunicarnos, ¿no? A todo le vamos a poner la E. ¿En qué sentidos es importante la E? Si la E la utilizamos cuando iniciamos, digamos, una locución, y entonces eso es interpelar a quienes nos está escuchando. Yo, por una cuestión generacional, me cuesta mucho la E. Claro. Y no es yo siempre lo aclaro, no es que no tenga en cuenta la diversidad, pero también debemos pensar que el lenguaje es digamos, estamos realizando una operación mental, te diría. Entonces, si yo estoy pensando dónde poner la E mientras hablo, pierdo el hilo de lo que quiero decir. Yo hago radio, entonces en general no la uso, pero trato de que en todas mis intervenciones en la radio, en mis columnas, cuando dialogo con los compañeros, las compañeras en una mesa, quede claro de que no estoy reflejando una realidad que es homogénea ni es estática. Claro. Ese es el gran desafío, pensar esas diversidades, ¿no? Y sobre todo no discriminar. Eso me parece que es, pero como dentro de los medios me parece que lo que tenemos que hacer es no poner en riesgo el hecho de comunicarnos, porque si no nos vamos convirtiendo como en un gueto, si empezamos a hablar como solo algunas pocas personas nos entendemos. Qué interesante. Acá, Abril, te quería hacer una pregunta. Hola, ¿cómo estás? Sí, hola, ¿cómo te mira, va? te quería consultar porque yo, por el tema del laburo, ¿viste? Es como estoy en diferentes espacios y me di cuenta que la gente se violenta de pronto cuando le hablas con un todes, con un nosotros, o de pronto una burla. ¿Vos por qué crees que sucede esto? Y por esta cuestión de que estamos disputando poder, cuando el lenguaje es un hecho político. Entonces, también tenemos que pensar quién nos impuso esta forma de hablar. Por eso yo decía que es una cuestión política por donde la mires. Es decir, ¿de dónde viene el español? ¿Sobre qué se impuso el español? Digamos, es la lengua de los conquistadores, claramente. Entonces, estamos disputando poder. Lo que yo creo, y en esto insisto, que no podemos utilizar las mismas herramientas que quien nos colonizó. Claro. Que ese es el gran desafío. Digo, siempre tenés que, por lo menos es lo que yo intento, es incluir
en mi comunicación, no excluir. Me parece que no podemos imponer, tenemos que explicar por qué queremos la E, qué significa la E, y no convertirla en una moda o en algo vacío. Por eso yo digo, le vamos a poner la E a todo, vamos a decir le perre, le gate. Claro. Digo, ¿quién me va a entender cuando yo arme toda una frase con E? Me voy a entender yo sola. Claro. Bueno, Gabriela, te agradecemos muchísimo gracias por el a ustedes. contacto. No sé si fui clara, pero creo que el gran Completamente. desafío es eso, pensar la forma de incluir y de no utilizar las herramientas de quien nos colonizó con el lenguaje. Hermosa reflexión, y me parece que esto el lenguaje es político porque también es personal, así que vamos a tomar las reflexiones que nos compartiste. Bueno, y te agradecemos muchísimo por el gracias contacto, a estamos ustedes. a disposición para cuando quieran llamar acá a Tierra del Fuego, aquí estamos Boca Sucia. Igualmente, gracias. Un abrazo grande.